Orar y glorificar tu maravilloso nombre. Y te rogamos, Señor, que esta enseñanza que brota directamente de tu voz, de las páginas de tu Sagrada Escritura, llegue a nuestro corazón y que no solamente de mente nos propongamos a obedecerte, a hacer tu voluntad y a vivir conforme a tus propósitos para nuestras vidas. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entramos de lleno, hermanos, sesión número 9 de la serie Las 5 solas de la Reforma. Ya vamos en la número 4. No sé para ustedes, pero para mí ha sido una delicia, un deleite haber llegado a esta estación. Acuérdense que íbamos en la carretera y luego así como cuando uno va de viaje a un lugar donde no conoce y luego ve algo muy bonito, se olvida de su destino final y voy a verlo, voy a conocerlo. Sí, nos estacionamos, dejamos ahí estacionado a MacArthur y nos fuimos directamente a ver las salas de la Reforma. En lo personal, yo que ya las había visto, conocido, estudiado, escuchado, ahora, hermanos, hagan de cuenta que fue la primera vez. Yo me imagino que para los que fue su primera vez que lo están encontrando y lo están descubriendo, también ha sido un oasis. Eso, y no por ninguna otra cosa más que porque es la palabra viva y eficaz del Señor. Y hoy estamos en la cuarta de las olas, solo Cristo. ¿Y cuántas enseñanzas, cuántas predicaciones, cuántos himnos incluso hay con este énfasis? En la semana que tiene uno que buscar, tanto mis hermanos del grupo de alabanza como su servidor, los himnos, la música, las letras, los mensajes ideales para esto. Hermanos, créanme que dejé fuera como unos 10 opciones de tantos himnos maravillosos que hablan de Cristo. Todavía ayer le hicimos el último cambio, ya se dejó de oír esto, como siempre. Sí. ¿Qué problema con estas cosas, verdad? Se gasta uno dinerales en tener las cosas funcionando y ni así. Les decía todavía ayer que ya aparentemente estaba todo listo, hicimos el último cambio. Y créanme que los himnos que se quedaron fuera son verdaderas joyas, pero que en su momento los estaremos cantando. Los de hoy no demeritan en nada y les invito a disfrutarlos también. Solo Cristo salva, es una frase muy común, muy recurrente en el pueblo evangélico. Hay iglesias que se llaman así. Himnos, no se diga, solo en Jesús el que vamos a cantar hoy. Es prácticamente la frase ancla, la frase que le da nombre a esta zona, de ahí se tomó. In Christ alone se llama en inglés, solamente en Cristo, solamente en Él. Tenemos también nuestra versión en español. Y efectivamente, es una verdad absoluta, y como ven ustedes en la siguiente lámina, ahora se pone al centro del edificio doctrinal de la cristiandad. Cristo, pero ya vimos que tanto la fe como la gracia pueden ocupar indistintamente el lugar central, porque ambas, las tres, dependen de la misma persona. Pero a diferencia, lo que sí podemos notar como diferencia es que, a diferencia de fe y de gracia, que sí requieren un análisis exhaustivo, sobre todo lingüístico, acuérdense cómo nos dimos un poquito a la tarea de encontrar la raíz y qué significa efectivamente fe y qué significa efectivamente gracia, que nunca la vamos a poder definir, como decíamos la semana pasada y la anterior, que fueron 2 clases de la gracia. No hay palabras que puedan abarcarla. Si uno no la vive y si uno no la disfruta, difícilmente la va a poder entender. Bueno, a diferencia de las otras 2, que sí tuvimos que hacer un análisis lingüístico y gramatical de sus palabras, con esta no. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque Cristo se refiere a una persona, no a un término, aunque ahorita vamos a ver a profundidad efectivamente qué significa Cristo. Es cierto, no es un nombre común. Tan es así, hermanos, que cambió su connotación. Cristo no es nombre personal. Ahorita ya lo consideramos como personal porque sabemos que hablamos de Cristo y hablamos de Jesús. Pero en su raíz original, la palabra Cristo es un sustantivo, por si usted no lo sabía. ¿Qué significa Cristo? Por ahí está la definición, creo, en la siguiente. Ahí está la etimología. Cristo significa Mesías.
el ungido, el escogido. Y en la connotación que se le daba en el Antiguo Testamento, se le aplicaba a cualquier ungido. Puede ser un sacerdote, puede ser un profeta, puede ser un rey. Cualquiera que Dios escogía para una labor en especial, en específico, sobre todo santo, se le consideraba un Cristo. No era con esa palabra, Cristo ya está en griego, pero el equivalente del hebreo a eso se refería. Y a la hora de que brincamos, o que se da la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluso antes de que Jesús naciera, ya para los judíos tenía una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque Cristo ya significaba el Mesías, pero el esperado, no cualquier ungido, ¿no? Ya se estaban olvidando del rey, del profeta, del juez en su momento. Ya estaban esperando efectivamente al Mesías prometido, porque ya la profecía ya se había divulgado. Ya Isaías, ya Amós, Oseas, todos los que han predicado, profetizado sobre la llegada del Mesías, ya la gente ya lo sabía. Entonces ya al decir Cristo, al decir ungido, ya estaban esperando efectivamente a la persona encarnada que iba a encabezar esta liberación. Aunque nosotros sabemos que ellos esperaban otro tipo de libertador, más hacia el aspecto político, hacia un libertador social. Claro, también le dan su importancia al Dios que lo había mandado, pero no era exactamente la libertad de la que Cristo venía a hablarnos. Sin embargo, pues esa era la connotación. Entonces, ahí ya, a la hora de que Jesús se proclama y se da a conocer como el Cristo, como el Mesías que había sido prometido, ese sustantivo se transformó en nombre propio. Entonces, aunque en algunas ocasiones Jesús no utilizaba tanto el término, en determinadas ocasiones lo aceptó, y como vamos a ver en el pasaje ancla de hoy, tiene esa connotación. Él es el señalado, el que Dios había elegido y ungido para ser el libertador. Y vamos a partir precisamente de dos citas. ¿Cuáles? Donde identificamos la palabra, donde aparece, no precisamente por primera vez, pero sí de una manera crucial, fundamental. ¿Quién es Jesús? Y empezamos con Filipenses 2. Todos lo conocen, Filipenses 2 del 5 al 11, pero nos vamos a concentrar en versículos del 9 al 11. Si ustedes recuerdan el pasaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios para despojarse a sí mismo, bajar al mundo, vivir como uno de nosotros, someterse a la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. Y ahí es donde entra el versículo que quiero que centremos, del 9 al 11. Por eso, por esa obra, por esa voluntad y esa disposición a obedecer a Dios y amarnos tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Cristo, nombre sin igual. Hay un himno que dice así, ¿sí? Nombre, no hay otro nombre, vamos a cantar hoy en la alabanza. Qué bueno que reflexionemos, que contrastemos lo que estamos cantando con lo que estamos aprendiendo, hermanos. Muy importante, usted someta siempre al entendimiento de su corazón, sobre todo, lo que está cantando y cómo se aplica a lo que le estamos enseñando y lo que se está predicando. ¿Y qué hizo entonces? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Dios? Para que el nombre de Jesús, y fíjense en la énfasis que se está haciendo en su nombre, el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo, ahí está conjuntado. ¿Se fija usted cómo cambió la connotación? Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre, pero él era ungido, escogido, señalado por Dios para ser el libertador, el Mesías, el Cristo. Entonces, Jesús es el Cristo, ahora le conocemos como Jesucristo. Difícilmente encontrará usted que en el Evangelio se le llame Jesucristo, se le llamaba Jesús, se le llamaba Cristo. Jesucristo ya se le nombra en las cartas, ¿sí? Porque a la hora de enseñar, de visitar a las iglesias, de escribirles, los apóstoles se preocuparon porque entendieran esa unión, ese vínculo perfecto. Jesús, la persona del Hijo de Dios, como Mesías, como ungido libertador.
Jesucristo. Por eso es que tenemos ahora esa palabra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuál es la finalidad? Que nos estamos adelantando un poquito a la última de las olas, para gloria de Dios Padre, que lo vamos a ver la semana que entra en toda su profundidad. No en toda, qué bueno fuera que nos alcanzara el tiempo para verlo en toda su profundidad, pero en algo, en un atisbo de la grandeza que encierra esto, que todo lo que Dios diseñó es para que sea honrado y glorificado. Muy bien, ese es el Cristo que está en la Biblia, ese es el Cristo que Dios escogió, ese es el Cristo que Dios preparó y que Dios utilizó para la salvación de ustedes y mía. Es la versión de Dios. ¿Cuál es la versión de nosotros? ¿Qué es Cristo para la humanidad? Y ahí entramos, hermanos, en el conflicto, ahora sí que como dice el himno, el conflicto de los siglos. El conflicto que divide y que va a separar los caminos, los que van a la gloria y los que van a la perdición. De eso depende el destino del hombre, cada uno en lo personal. ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa la palabra, el nombre glorioso de Jesús para nosotros? Esa fue una duda que los discípulos en su momento llegaron a tener. Jesús, sabiéndolo, se los preguntó. En una ocasión, estando él en la región de Cesarea, Mateo 16, no sé si está el versículo, ¿sí? En la región de Cesarea de Filipo, él les preguntó a sus discípulos, oigan muchachos, y hablando de estas cosas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Y respuestas surgieron, como estoy seguro surgirían aquí, a mano alzada o el papelito, o brindándoles la voz directamente. ¿Quién dice ustedes que es Jesús? Y yo ahorita podría empezar a pasar el micrófono y respuestas pudieron haber sido bastantes. En aquel entonces, pues la gente de esa época, el contexto que tenían, pues era precisamente los hombres usados por Dios para los propósitos de su pueblo. Y entonces por eso los discípulos le contestan. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que en realidad no lo mataron en la cárcel, o que lo mataron y Dios te volvió a poner. Otros dicen que eres Elías, uno de los profetas más amados y más queridos y reconocidos por los judíos. Otros que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Tal vez dirían ustedes, pues no andan tan errados, como actualmente podríamos decir, ¿quién es Jesús? A ver, amigo, testigo de Jehová, por decir algo. Ah, no, pues me puede dar una opinión muy bonita, incluso hacen unos libritos a colores muy bonitos y lo pintan muy guapo y me pueden decir que Jesús fue lo máximo y que fue una eminencia, un ungido, un enviado por Dios, pero no es su Salvador. Le puedo preguntar a un mormón y me puede decir también muchas maravillas. De hecho, su iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Pues le dan su lugar. Pase ahí por la colonia Allende y hay una iglesia que dice Jesucristo es el Señor. Iglesia, ¿cómo se llama esa? Internacional o no sé qué. Entre y conozca su doctrina y se va a dar usted cuenta del verdadero lugar que le dan a Jesús. ¿De la qué, perdón? Ah, es de las de pague por sufrir esas. Entonces, vemos ahí el trasfondo que le están dando. Entonces, opiniones puede haber muchas, incluso a los católicos. Yo le puedo preguntar a un católico, ¿y quién es Jesús? No, pues lo máximo, y más si estamos en Semana Santa, ¿verdad? Lo máximo, hasta lloran y se desgarran las vestiduras y ahí hacen su penitencia. Y sí, Jesús es importante, pero no lo suficiente. Para el pueblo judío era importante Jesús, le daban un lugar, pero ahora Jesús quiere preguntártelo directamente a ti. Y a ustedes les dice, ¿quién dice, qué opinión tienen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La Biblia solo registra la respuesta de Pedro, pero seguramente los otros 11 tenían su respuesta preparada. Para los fines de Dios, para el propósito de este pasaje que, como ustedes saben, es fundamental, crucial en la enseñanza del Evangelio, fue importante la respuesta de Pedro. ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo. Él le pudo haber dicho, tú eres Jesús y eres el Hijo de Dios. Acabo de explicarles qué significa Cristo. ¿Qué implica que Pedro haya sustituido el nombre propio de Jesús
por el sustantivo que lo acredita como lo que Dios lo hizo, lo preparó. Tú eres el Cristo. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el escogido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, como le dijo Juan el Bautista en su momento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro lo dice de otra manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué implica eso, hermanos? Bueno, también un poquito adelantándonos a la clase de la semana próxima, que no se la pierdan, ya está por ahí preparándose. Efectivamente, Dios prepara los corazones de los que le van a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Esta declaración de Pedro no surgió de su mente, no surgió de su experiencia, no surgió de haber asistido a la iglesia muchos años, de haber nacido en un hogar cristiano, de haber ido a la escuelita bíblica de vacaciones, no. Surgió de una obra del Espíritu Santo que el Padre puso en su corazón para que él declarara que Cristo es el Hijo de Dios. Como lo hizo en el ladrón que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como lo hizo en la mujer que tocó su manto, que por el puro acto de fe de irlo a tocar, ella estaba reconociendo que él era el ungido. Como lo puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros, cuando venimos con la actitud correcta y damos la respuesta no verbal, sino espiritual, la respuesta correcta a la pregunta que vamos a plantear el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Y la vamos a dejar ahí arriba siempre, no la pierdan de vista. Y le invito a todos los que todavía tienen dudas, a los que todavía vienen con cierto descontrol, cierta desconfianza, que vienen porque los traen, que vienen porque van a averiguarlo, que vienen porque saben que en su momento van a tener que enfrentarse con esa disyuntiva, pero dicen: pues todavía no, al ratito, todavía falta mucho para llegar a ese momento. Piénselo, que no se le quite de su mente esa pregunta. Hermanos, esa declaración es fundamental para su vida, para la mía, para la de toda la humanidad. De la respuesta que nosotros le damos a esa pregunta depende nuestro destino eterno. Y es tanta la enseñanza que podemos encontrar al respecto de la persona de Jesús, de su obra, que no bastarían horas, tal vez días enteros, para ahondar en lo que la Escritura nos dice acerca de la persona y obra de Jesús. Pero vamos a tratar de resumirla, de sintetizarla en unas cuantas enseñanzas, teniendo en mente y siempre teniendo a la vista y no perdiéndola nunca de vista el lema o la frase con la cual se anunció la clase de hoy. No sé quién lo pudo identificar y entender un poquito. Pusimos el día de ayer: la salvación del hombre depende únicamente de la obra de Jesucristo, no hay más. Pues en él, en Jesús, recaen todos, absolutamente todos los factores que intervienen en ella, en la salvación. Todos: la justificación, la fe, la gracia, la santificación, la redención, la regeneración y todos los que usted pueda encontrar en la Biblia. Simplemente, sin Cristo no tenemos nada, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Cristo es lo que le da sentido, es lo que le da sustento y le da significado a esto que venimos a hacer, a esto que nos mueve a levantarnos, a bañarnos, a prepararnos, a vivir una vida santa, a procurar una vida santa entre semana, a proclamar el nombre del Señor. Es lo que nos mueve, la vida y la obra de Jesús. Sin eso se cae todo, hermanos. Se quita el andamiaje, se quita la piedra angular. ¿Qué significa eso? En las edificaciones, la piedra que sostiene todo el cimiento, hay una que efectivamente ahí recaen las dos esquinas. Si yo quito esa piedra, se viene abajo todo, como poníamos en la lámina principal. Si quito la columna del medio, nada se sostendría, podría sostenerse. La mayoría del mundo, todas las religiones que no son la verdadera vida cristiana, la han desechado. Y ese mismo Pedro que hizo esa declaración: tú eres Cristo,
el Hijo de Dios viviente. Años después diría en su primera carta, capítulo 2, la piedra que desecharon los constructores, en piedra angular se ha convertido. Como lo vamos a ver en la conclusión, al final de la clase, efectivamente la piedra angular es la que sostiene no solamente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro mensaje, sino es la que se le ha quitado a todas las religiones que quieren enseñar cosas diferentes. Y lo vamos a basar en un bosquejo muy sencillo. Si alcanzamos, vemos los dos, pero al menos el primero sí lo quiero ver. Vamos a basarlo en la vida de Jesús, que fue importante, que fue relevante, que fue santa, que fue muchas cosas que vamos a ver. Lo vamos a ver de la manera más ágil posible. En la muerte de Jesús, que es una cosa sumamente importante, tan importante como su vida. No podemos restarle importancia a ninguna de las tres. Y fue la resurrección de Jesús. En esos tres factores y en esos tres momentos de la obra de Jesús, estriba todo. Y no crean ustedes que es un 33.33% la vida, un 33.33% su muerte y un 33.33% su resurrección. Porque si lo sumo, sería 99.99. No llega al 100. Aunque le ponga 100,000 decimales 3, no va a llegar al 0. No es que son tres cosas complementarias una de la otra. Cada una de ellas es el 100% del fundamento de nuestra fe. El 100% de la vida de Jesús es fundamental para tu salvación. El 100% de su muerte sustitutiva, vicaria, que vamos a ver a continuación, es fundamental para tu salvación. Y si esas dos no fueran suficientes, claro que lo fueron, pero aún así, complementariamente, su resurrección le da otro 100% de sustento a la enseñanza del Evangelio, a la vida cristiana que estamos llamados a vivir. ¿Por qué la vida? Vamos a comenzar. Desde la caída de Adán, hermanos, en su pecado, desde desobediencia, Adán no mató, Adán no adulteró, no hizo ninguna otra cosa. ¿Saben cuál fue? Incredulidad, no creerle a Dios, y desobedeció. Por no haber creído a Dios, desobedeció. Desobediencia, uno de los pecaditos que nosotros consideramos de los más inofensivos. Ay, una mentirita, ¿quién no la dice? Bueno, pues por ese pecado rompió la relación con Dios. Ofendió la santidad del Dios con el que habitaba, porque Dios se paseaba en medio de ellos. Y Dios, siendo un Dios santo, justo, que no tolera el pecado, que no puede cohabitar con la iniquidad, los expulsó del paraíso. Desde ese momento, el hombre adquirió una deuda que ya hemos visto en otras clases, ya lo hemos repasado. Les hice todo el recorrido desde Adán, ¿se acuerdan? Hasta llegar a Jesús en uno de sus estudios. Y esa deuda no ha sido posible que nadie le haya pagado. Nadie. Unos años después, poquito después, Dios tuvo que destruir a la humanidad con un diluvio. El hombre no entendió. Dijeran ustedes, ay, qué buen reprimienda le dio, y ya con eso van a entender. No entendió. Todo el periodo de los jueces, el pueblo entendió que su pecado lo alejaba de Dios, y ni así entendió. Todo el periodo de los reyes, el hombre entendió, los reinos caían cuando se alejaban del Señor, se fortalecían, resurgían cuando se acercaban a Él, ni así entendió. Vinieron los profetas, todos los profetas incluso ofrendaban su vida, porque el pueblo entendiera que sin Dios no podían hacer nada, y el pueblo no entendió. Tiempo tuvieron. Nadie puede decir que no hubo oportunidad. Ay, Señor, qué poca paciencia, déjanos intentarlo otra vez más. Así nos hubiera dado 1000 milenios de oportunidad, el hombre nunca la hubiera podido saldar esa deuda. ¿Qué tuvo que pasar para que esto quedara saldado? Bueno, pues tuvo que Él mismo proveer el medio de salvación. Dios envió a su Hijo, Jesús, quien dejó su trono, dejó su gloria, el mismo Dios hecho carne, Jesús hecho hombre, con la clara misión de cumplir toda la ley de Dios. Dice Mateo 5:17, Él mismo lo declaró. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darlos cumplimiento. Jesús declaró en este pasaje que Él vino a cumplir la ley. Esa ley que el hombre nunca pudo cumplir. Que el hombre por sus propios méritos nunca hubiera podido satisfacer la ley de Dios. Él vino, la cumplió, vivió una vida perfecta de principio a fin, acumuló los méritos necesarios
para que su justicia pudiera ser imputada a nosotros, a nuestra cuenta. Eso que Él hizo, ahora cuenta como nuestra, como suya y como mía, si usted tiene a Cristo en su corazón. Nadie pudo, en su momento, mientras Jesús vivió, ni hasta la actualidad, en todos los años que han pasado, encontrar mancha de pecado en la vida de Jesús. Lo hizo desde que nació, incluso Él siendo un bebé, sin voluntad, que lo cargaban y lo llevaban a donde querían. A los 8 días de nacido cumplió la ley. ¿Sabían ustedes? Al templo para cumplir la ley de Moisés. Ninguno de los mandamientos de Dios fue violentado por nuestro Señor Jesucristo. Incluso al final de sus días terrenales, fue reconocido por las autoridades. ¿Se acuerdan qué dijo Pilato? Yo no le encuentro pecado, mándenselo a Herodes, a lo mejor Herodes es más listo que yo. ¿Qué dijo Herodes? Ni habla, ni dice nada, yo no le encuentro nada malo. Se lo regresaron a Pilato. Si a Pilato le quedaba duda, ¿qué le dijo su esposa? Libera a ese inocente, no te metas en problemas. Nadie le encontró, ni las autoridades, porque el juicio en el Sanedrín, donde el juicio es un juicio falso. ¿Se acuerdan que levantaron testigos falsos para poderlo acusar? Y que incluso todavía a punto de morir, segundos antes de expirar, el ladrón que dijo, cállate, él no ha hecho nada, le decía al otro ladrón. Nadie, hermanos, un profesional del delito como el ladrón, ni él encontró un gramo de pecado en él. Esa vida perfecta, hermanos, por eso es importante para nuestra salvación. Díganme si no. La vida de Jesús es importante. ¿Por qué? Porque todos esos méritos que Él hizo, nos los regaló, nos los dio. Esto lo hice yo, pero es tuyo. Híjole, si a usted no se le pone la piel chinita, yo no sé qué lo puede hacer. Y con eso, hermanos, hubiéramos tenido suficiente, pero no. La deuda del hombre seguía vigente. Él pagó la suya, pero el hombre no. Ahí era necesaria la muerte. ¿Qué dice Romanos 6? La paga del pecado es muerte. El hombre sigue con la deuda. Ya hay un fondo ahí listo esperando para ser pagado. Pero ¿cómo llegaba ese fondo a nuestra cuenta? Hasta que Él muriera. Jesús tenía muy clara su visión. Así como Él declaró que vino a cumplir la ley, también declaró que vino a morir. Marcos 10:45 dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ojo, próxima semana, no pierdan de vista ese pasaje. Por muchos o por todos. Duda crucial para la próxima semana. De la misma manera que esa vida perfecta que citábamos arriba, se tenía que complementar con una muerte perfecta. Igualmente el plan estaba hecho perfecto desde principio a fin. No es que le faltara algo, es que no ha concluido. Esa muerte perfecta, dice 1 de Pedro 2, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿A la justicia nuestra? ¿A la justicia del hombre? Claro que no hubiéramos tenido ni siquiera opción. A la justicia que Él vivió. Su vida perfecta, gracias a su muerte perfecta, ahora son nuestros méritos, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él mismo supo y lo declaró así cuando al colgado de la cruz Él dijo, consumado es. ¿Se acuerdan de una de las 7 palabras que estudiamos hace unos meses? ¿Qué estaba diciendo? Consumado es, todo está cumplido. Señor, ese plan, aquí está todo cumplido. Jesús, siendo Dios, claro que es omnisciente y ya lo sabía todo. Sin embargo, fíjense qué maravilloso esto. Jesús está declarando que ya terminó su obra, pero faltaba algo. No porque no lo supiera, siendo Dios lo sabía, pero todavía faltaba una declaración magistral de parte de Dios, la resurrección de Jesús. Pero antes de adelantarme, me faltó la conclusión de la muerte. Entonces, ya vimos por qué es importante la vida, por qué es importante la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es importante, es vital para nuestra salvación, porque saldó la deuda que el hombre tenía con la justicia de Dios. Eso, hermanos, es vital para nuestra salvación.
Y es una muerte vicaria porque es en lugar de sustitutiva. Y es una muerte propiciatoria porque es una ofrenda para aplacar la ira de Dios hacia el pecado. Y esa muerte solamente Cristo la pudo haber vivido, ¿sí? Nada más necesitábamos más que Jesús muriera por nosotros. Por eso, hermanos, enardece tanto y por eso es una blasfemia tan grande cuando hay religiones, cuando hay personas, cuando hay iglesias que enseñan que todavía se necesita algo más, que no es suficiente la muerte de Jesús. Es la muerte de Jesús más tus obras, es la muerte de Jesús más tus penitencias, es la muerte de Jesús más María. Cualquiera de otra cosa, hermanos, queda de sobra. Es la ecuación perfecta, como lo vamos a ver al final. Y eso enseña el catecismo romano. Si usted va con un católico y le dice, oye, Jesús nos salvó con su muerte, le dice que sí. Cualquier cura le va a decir que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le quitan el sola. Sí, es la muerte de Jesús, pero también la iglesia tiene que intervenir. La iglesia tiene una función fundamental. Hicieron sus dogmas muy bien estructurados. Hay una frase que les copié para compartírselas. Acuérdense que traen cuaderno de catecismo también. Dice el catecismo romano que nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros nos es dado sin que sea a través de María. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto excepto a través del Hijo, hasta ahí parece que todo bien, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. O sea, Cristo solo lo podía, necesitaba a su mamá para que nosotros llegáramos a Él y por medio de Él llegar a Dios. Fíjense, un escalón más, no era necesario, hombre, Cristo, su justicia al hombre y de ahí el hombre a Dios. No había nada más, no, pero ellos metieron el cuarto escalón. Antes del hombre y antes de Cristo en medio está María y está la iglesia. Entonces ya no son 3, ahora son 4 factores, 5 escalones para poder llegar a Dios. Háganme usted el favor. Entonces, por eso es importante la muerte de Cristo. Pero, como les decía, faltaba lo que Dios contestaría. Para muchos dicen que la resurrección de Jesús, lo dicen con propiedad algunos teólogos, fue el amén que Dios expresó como respuesta a su muerte perfecta, a su sacrificio. ¿Le agradó a Dios la vida y el sacrificio de Cristo? Claro que lo agradó. ¿Por qué? ¿En qué lo podemos notar? En que lo levantó de los muertos, en que lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. Leíamos en Filipenses al inicio de la clase. ¿Y qué más? Le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Y qué más? A Él se doblará toda rodilla, incluso la tuya, la tuya, la tuya y la de todos aquellos que se rehúsan, ese día se postrarán ante el Señor. Lamentablemente se van demasiado tarde, porque se postrarán en un gesto de arrepentimiento tardío, que ya no será suficiente para su salvación. Sin embargo, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lamentablemente, para muchos, tarde. Hazlo ahora. Es la invitación. Entonces, la resurrección de Jesús es la expectativa de Dios satisfecha, confirmando que la obra de Jesús había sido perfecta. Lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, Dios lo responde con el amén de su resurrección. Dice Pablo, lo explica de una manera muy clara en 1 Corintios 15, 12 al 19. ¿Lo tenemos en la siguiente? ¿No? Sí lo puse. Bueno, ahorita lo vamos a poner. Entonces, si quieren, búsquenlo o escúchenlo muy bien. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Ahora, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo había resucitado, pues. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Ciérrenle, apáguenle, paguen el salario y vámonos. Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos estamos haciendo tontos nada más. Y vana sería también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados no solamente así con vergüenza y vámonos calladitos que nadie se dé cuenta que la regamos. No, son dignos de conmiseración, de ser testigos falsos.
porque hemos testificado contra Dios. Fíjense, le hemos ofendido por haber enseñado algo en contra de su palabra. Porque Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si ustedes dicen que los muertos no resucitan y negamos la resurrección de Jesús, entonces estamos haciendo mentiroso a Dios. Pues entonces si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es falsa. Todavía están en pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo, todos los que han pasado, que han partido a su morada celestial, olvídense de eso, están también perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, pues somos de todos los hombres los más dignos de lástima. De una manera muy elocuente, Pablo se los explica y les dice, pues ¿saben qué, mis hermanos? Si ustedes niegan la resurrección de Jesús, están negando todo el edificio. En ese momento se escucha el estruendo y el crujir de las columnas que se están derrumbando, todo el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo dice el himno 380? Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. ¿Sí? Es Cristo con su vida, con su muerte y con su resurrección lo que le da sentido a nuestra fe. Y por eso concluimos, la resurrección de Jesús es fundamental. ¿Qué era la vida? Importante. ¿Qué era la muerte? Vital. Sin su muerte de nada hubiera servido su vida perfecta. Era vital. ¿Y qué es ahora la resurrección? Fundamental para la salvación. ¿Por qué? Porque le da veracidad al plan de Dios, a sus promesas que hizo antes y después de su resurrección todavía siguen vigentes. Porque esa resurrección es la que permite que ahora tengamos la esperanza de su segunda venida. Hermanos, por eso tenemos que entender, pues, Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. ¿Me das la siguiente, hija? El camino, porque cuando Adán pecó, se salió de la ruta, rompió la relación con Dios, se extravió. El hombre tenía que regresar a Dios, pero el hombre por sus méritos no lo pudo hacer, por sus propios medios. Por más que buscó, no lo pudo hacer. A eso agréguele que el diablo le confundió las señales. Le puso letreros que dice, adiós, una flecha apuntando para allá, pero el camino es el de las obras. Le puso otra, hacia Dios, apuntando para allá, pero esa ruta es la de la falsa prosperidad. Y como esa, muchas otras, la de la moralidad, la del esfuerzo, la de la filosofía, la de la humanidad, el humanismo. El hombre eres tú, eres fuerte y tú puedes, échale ganas. Todas esas rutas son señales confusas que el diablo puso, creyendo que con esas llegábamos a Dios. Infinidad de religiones, dicen que hay más de 7,000 religiones en el mundo. Todas esas son rutas falsas. El único camino, autoproclamado por sí mismo, es Jesús. Él mismo lo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino para llegar a Dios. Él también dijo que era la verdad, no una verdad, es la verdad. Y no es que Jesús haya dicho la verdad, era la verdad, la encarnaba. En un mundo como el actual, en donde no hay verdades absolutas, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y hay que respetarnos para vivir en comunidad. Ahorita el mundo es incluyente. Si yo pregunto, ¿qué opina usted del término inclusión? ¿Es algo bueno? El programa de estudios de primaria viene lleno de la palabra inclusión. El modelo de la nueva escuela mexicana es inclusivo. ¡Ay, qué bonito se oye! Y qué bonito vamos a vivir todos en unión, agárrense de las manos y cantemos Imagina. ¿Sí? Eso es la filosofía del mundo actual. La verdad, hermanos, la verdad no es inclusiva. Si la verdad fuera inclusiva, dejaría de ser verdad. Porque si yo acepto que yo tengo la verdad, pero tú también, te incluyo, abrázame, dame un abrazo, aunque los dos digamos cosas diferentes, mi verdad dejó de ser verdad. Se hizo a un lado para darle a la verdad de él, ¿verdad? La verdad no es inclusiva. No hubo una persona más exclusiva o excluyente que Jesús. ¿Por qué? Porque vino a romper con todo lo que el mundo vivía, con la manera en que el mundo creía que agradaba a Dios. Y eso, hermanos, es ser la verdad, ser excluyente. La verdad no es inclusiva. Y la vida, él también dijo que era la vida. ¿Por qué? Porque como leíamos en Efesios 2:1, ¿se acuerdan? Las 2 semanas anteriores, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y no solamente la vida eterna, los que están esperando a morirse para empezar a vivir la vida eterna, se están perdiendo de una gran bendición. La vida abundante comienza hoy. ¿Sí? La vida eterna comienza desde el día en que recibes a Jesús. Él es camino, Él es verdad y Él es vida. Esto es lo que enseña la Biblia a grandes rasgos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, no se puede abordar todo lo que enseña la Biblia acerca de Jesús. Fueron dos maneras muy superficiales, si ustedes quieren, acéptenme el término, de ver lo que la Biblia enseña sobre Jesús, doctrinalmente hablando. Pero como les decía al principio, de nada nos sirve desgastarnos y podríamos dedicar aquí un seminario, un congreso de 3 días y 3 noches, gastos pagados, para ver lo que la Biblia dice de Jesús, porque lo importante es lo que tú dices de Jesús, lo que cada uno de nosotros piensa sobre quién es Jesús. Y por eso, hermanos, este principio de solo Cristo fue relevante en el tiempo en que Dios utilizó a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, a tantos y tantos personajes para encabezar el movimiento de reforma. En su momento, la Iglesia católica había esparcido su falsa enseñanza de tal manera que ya la Iglesia verdadera del Señor estaba perdida, estaba sin luz, estaba sin rumbo. Claro, Dios la sustentaba y por eso hizo que estas personas volvieran a rescatar la Biblia como su única regla de fe y práctica y enseñaran esto. ¿Por qué es importante el principio de solo Cristo? La relevancia de solo Cristo para nuestra fe. No olvidemos pues el trasfondo de lucha espiritual y en cierto sentido ideológica que se libraba en tiempo de la Reforma. Aunque aparentemente no había un conflicto porque también la Iglesia enseñaba que Jesús salvaba, que la muerte de Jesús era importante. Como les decía hace un momento, el problema es que ellos le quitaban la exclusividad. Ellos decían que Jesús salvaba, pero también su complementación con la obra de la Iglesia, con los dogmas del Papa y con la obra de María. Entonces, le estaban quitando su carácter perfecto. Si la muerte de Cristo y su resurrección no hubieran sido perfectas, pues entonces tal vez podríamos aceptar que le faltaba algo, que había que complementarlo, había que resanar, había que sustituir o rellenar esos huecos, pero no había huecos, no hay hueco alguno. La obra es perfecta. Lo explica Pablo en Colosenses 1, del 13 al 18, ese es el que sí tenía. Ese, no sé si se alcanzan a distinguir las palabras en negritas, pero es importante resaltar esto. Fíjense bien, porque Él, ¿de quién estoy hablando? De Jesús, de Cristo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, otra vez hablando de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él, tercera vez, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Sí notó eso? Fueron 11 veces en estos pequeños versículos, pero si usted lee toda la carta, se dará cuenta de todo el énfasis, la importancia que Pablo le asigna a la persona, a la obra, a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. En estos pequeños pasajes nos damos cuenta de una cosa muy sencilla, no sé si lo captó. Dios quiso desde su origen, en su plan, darle todo a Él, toda la primacía. En esta versión que leímos, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice primacía, pero si usted la busca en Reina Valera dice preeminencia, esa misma palabrita. Y luego se va a Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional, que es la que uso en la semana, y la Nueva Traducción Viviente dice el primero en todo, para que nos quede más claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiso hacer Dios? Darle a Cristo todo el lugar, todo el mérito. ¿Sí? Su obra
es perfecta y no admite ningún agregado. Entonces, todas estas reiteraciones que Pablo hace en estos versículos nos está dejando en claro que Dios planificó todo su diseño, toda su creación y toda la obra de la redención para que su Hijo tenga la preeminencia en todo. Nosotros no podemos desconectar ninguno de los aspectos del plan de Dios de la obra de Jesús. ¿Qué sería de la fe sin en quién ponerla? ¿Qué sería de la gracia sin quien la asignó? ¿Qué sería de la justificación sin quien hubiera vivido la vida justa que Dios quería? Nada tendría sentido, como dice Pablo en Corintios, todo se derrumbaría sin la obra de Jesús. Todo estamos unidos a Él. Él es nuestro destino. El destino de Cristo, ¿quién se lo asignó? Dios. Pues ese destino nos lo asignó a nosotros. Dice Colosenses 3:11, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Se fijan? Es la misma carta, 2 capítulos más adelante, lo vuelve a reiterar. Y si nos vamos versículo por versículo, llenamos un cuaderno de todas las veces que Dios nos declara que Cristo es todo el centro de su plan, de su diseño. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a resumir en 2 cosas. Hizo 2 cosas que nadie más pudo haber hecho. Vivió una vida perfecta que satisfizo la justicia de Dios, pues obedeció perfectamente todos sus mandamientos. Y luego murió en una cruz siendo inocente para pagar plenamente nuestra culpa ante la presencia de Dios. Y nadie más podía haber hecho eso. El escritor de Hebreos lo vuelve a repetir, Hebreos 10:14, porque por una ofrenda, una nada más, no cada domingo de misa que vuelven a decir que Cristo otra vez, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, un solo sacrificio lo hizo perfecto para siempre a los que son santificados. Nos hizo perfectos a nosotros por un solo sacrificio, una sola ofrenda, porque Él es Dios y Él es hombre. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra vida es unida a la suya, de tal manera que todo lo que Él hizo es para nosotros. Hace 2 semanas preguntaba el pastor, algo así preguntó, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos acceso a nuestro expediente? Algo así dijo, ¿verdad? Que fuéramos a ver nuestros pecados. Hermanos, hagan de cuenta que nos dejan entrar a la biblioteca ahí del libro de la vida. Ay, por pura curiosidad, voy a ver cómo me tienen registrado. Y que voy sacando el libro de la G, González, Ayala, José. ¿Qué encontraría en ese libro? Mejor lo cerraba. Si estuviera escrito mi registro, pero ¿sabe qué me voy a encontrar, hermano? La obra de Jesús. En mi nombre está escrito la obra de Jesús. ¿Increíble? Pues sí. Una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida santa, porque Él me la regaló, Él me la imputó cuando yo creí en Él. Y lo mismo hace con tu vida, con la de cualquiera que viene en verdadero arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús. Pablo lo dice en 1 Corintios 1, 30 y 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por el hecho de estar unidos en Cristo es que gozamos de esa justificación, de esa redención, de esa santificación, de esa obra perfecta que Dios ya hizo, que para nosotros sigue siendo imperfecta porque nos oponemos, porque nos resistimos a su gracia maravillosa. Y por eso, hermanos, cuando las palabras no bastan, cuando no hay manera de que lo entendamos, porque solamente Dios es el que pone en nuestro corazón la sensibilidad para entender estos principios, por eso lo anunciamos, por eso Dios instituyó y Cristo dejó instituida esa hermosa ordenanza de la Cena del Señor. Por eso cuando practicamos, obedeciendo la ordenanza de la Cena del Señor, estamos proclamando su vida y su obra maravillosa. Dice Pablo en Corintios, cada vez que hacemos este mandato, estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es el trasfondo de la enseñanza de solo Cristo? Efectivamente, ¿qué es? ¿Quién es Jesús? Pero no nada más lo que diga la Biblia, sino lo que tú dices de Cristo Jesús. Recuerda que de eso depende
tu vida eterna. Nosotros, hermanos, no podemos más que gloriarnos, como dice aquí, en su obra perfecta, en su obra maravillosa. Y así como Pablo prefirió dejar todo, ¿se acuerdan ahí donde dice, yo era perfecto, yo tenía una vida irreprensible, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, circuncidado al 8º día, defensor de la ley de Dios, y todo eso lo estimo como basura para que Él sea glorificado. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y era Pablo, que tenía una vida prácticamente intachable, irreprochable. ¿No valdrá más la pena que cambiemos y que intercambiemos nuestra justicia por la justicia de Cristo Jesús? Así lo hizo Pablo porque sabía que su justicia no lo iba a llevar a ningún lado. Solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ese fue el mensaje que los reformadores defendieron y proclamaron allá desde el siglo XVI, 1500, siglo XVI. Y que, hermanos, la reforma no ha terminado. Quien crea que ya se cerró y que, ¡ay, qué bonito hecho histórico! Y por eso lo estamos estudiando. La reforma sigue abierta. Nuestro discipulado se llama el llamado de la iglesia, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Quien estuvo en la primera clase se dio cuenta y entendió que la reforma no ha terminado. El llamado sigue vigente. Mientras siga habiendo debilidad humana, carnal, en los miembros de la iglesia, es necesario que todos los días nos reformemos. Conclusión, de entre todas las afirmaciones que apuntan a Cristo como la única opción de salvación, ¿cuánto se sabe usted que vienen en la Biblia? Cristo dijo, yo soy la puerta, la vid, la vida, el camino, el pan, el buen pastor, la luz, la fuente, la vid, ya dije los pámpanos. Bueno, no los tengo anunciados todos así. La resurrección y la vida, la perla de gran precio, la piedra angular, el alfa y el omega. Podríamos sacar una lista. Hoy hicimos el énfasis en lo que él dice que es la piedra angular. Es donde descansa, hermanos, no solamente nuestra fe, sino el destino de toda la humanidad. Puede ser la piedra angular para nuestra edificación, pero también puede ser la piedra de tropiezo para todos los que dicen que a la obra de Cristo le falta algo, a los que le ponen algo. El católico, ya dijimos, le pone la obra de la iglesia, la obra de María, pero hay otros que también Cristo más las obras, Cristo más tu esfuerzo. Otros le quitan. ¿Sí sabía usted que los hinduistas dicen que Cristo es, sí, hijo de Dios, pero que no es Dios? Los testigos de Jehová dicen que no es Dios. Cristo menos su divinidad. La obra de Cristo es perfecta y Él es la fórmula perfecta para la salvación. Por eso ese diagrama nos lo dice todo. Los clavos es igual a su cruz. El por y el más simplifican toda la ecuación. No hay nada más que agregar. La obra perfecta de Jesús, como dice Hechos 4:12, es la piedra que muchos desecharán, que espero que ninguno de los que estemos aquí vayamos a la muerte habiendo desechado la obra de Jesús, y que muchos será su piedra de tropiezo para ir al infierno. Para nosotros será la piedra angular que nos sostenga en la vida en Cristo. Hermano y amigo, si tú no has decidido todavía confiar plenamente por fe en la justicia perfecta de Dios, este mensaje es para ti. Arrepiéntete, ven a Cristo. Nosotros no hacemos un momento especial que levantes la mano y que pases al frente, porque luego creemos que ya con eso ya lo hicimos. Ese momento de encuentro con tu Salvador, con tu Redentor, tiene que ser muy personal, muy privado, de una manera genuina en la que tú reconozcas tu incapacidad, tu miseria espiritual, y ahí desde tus lágrimas y desde tu bajeza le pidas al Señor que te rescate, que así como estás muerto, te saque a la vida eterna. Ven a Cristo y hazlo ya, porque el tiempo se acorta. Dios les bendiga y la próxima semana vemos el principio, solo a Dios la gloria. Y va a haber un poquito de polémica, les invito a que se preparen sobre todo en oración, y si pueden leer algo, pues también lean. Dios les bendiga y ahora sí nos sobraron unos minutos.